muy alegre y contento de estar aquí y sobre todo desearle, ¿verdad?, un feliz año a cada uno de nuestros amigos y familiares en Puerto Rico. Cuando estamos acá en la diáspora y con este año tan irregular que tuvimos, comenzar el año saludando y enviando muchas bendiciones para cada uno de nuestras familias, de parte mía y de parte de mi esposa Vianela también. Y hoy queremos compartir con ustedes algunos de estos personajes que estuvieron envueltos o involucrados en el nacimiento de Jesús. Muchas personas piensan que el nacimiento de Jesús fue un evento aislado, secreto, pero cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que Dios hizo provisión porque Dios nunca hace nada en secreto. Por lo tanto, en el estudio de la palabra del Señor nos damos cuenta cómo el Señor, de manera maravillosa, se desencadenó una serie de eventos que nos llevan a nosotros a aprender lindas y preciosas enseñanzas sobre el nacimiento de Jesús. Así que me gustaría comenzar. Vamos a leer varias porciones bíblicas. Me gustaría comenzar con Lucas capítulo 2. Lucas, básicamente, de los escritores de los evangelios, es quien más detalla ciertas cosas que ocurrieron durante el nacimiento de Jesús. Y también el otro personaje o el otro evangelio que también detalla algunas cosas es Mateo. Son básicamente los dos evangelios que se enfocan en el momento del nacimiento de Jesús. Ya Marcos y Juan entran directamente al ministerio de Jesús. Por lo tanto, yo quisiera que comenzáramos a hablar de algunos de estos personajes que realmente tomaron un rol coprotagónico, porque el protagonista es Jesús. Así que, David, si puedes compartir con nosotros Lucas capítulo 2, del versículo 8 hasta el 18. Son varios versículos, pero tienen una enseñanza maravillosa. Sí, leo así. En esa región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una gran multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que les había sido dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores contaban. Así que es bien interesante cuando vemos esta historia. Vemos que en el momento del nacimiento de Jesús había pastores en la región que velaban y guardaban el rebaño. Obviamente, este versículo, aparte de introducirnos al evento de los pastores, nos dice también que el nacimiento de Jesús definitivamente no fue en diciembre, pero sí celebramos el acontecimiento, aunque sabemos que la fecha es diferente. También podemos ver que ellos estaban y de momento dice que se presentó un ángel. Por lo tanto, Jesús, o la venida de Jesús y el nacimiento de Jesús, fue un evento básicamente público. Y allí en aquel momento dice que se presentó un ángel para dar el anuncio. Y dice que ellos se asombraron, temieron, obviamente, estar en la noche y ver ese resplandor. Pero se anuncia el nacimiento de Cristo. Se anuncia el nacimiento de lo que dice Mateo, Emanuel, Dios con nosotros. Y me encanta ese nombre de Jesús, porque está diciendo Emanuel, Dios con nosotros. Es cuando Dios desciende a estar en unión con la humanidad, con la humanidad que estaba en pecado, con la humanidad que entró en la maldad. Ahora viene el rescate, viene el Salvador. Por eso es que hay tanto gozo y tanta alegría. Por eso es que la Navidad es un momento de alegría, de gozo y de paz, porque viene el príncipe de paz. Y allí en aquel momento los pastores que guardaban las vigilias de la noche, que pasaban cuidando el rebaño, se enteran de que allí
cerca donde estaban ellos, había nacido el Salvador del mundo. Definitivamente allí el ángel le da las características de cómo encontrarlo. Y dice que lo encontrarían en un pesebre envuelto en pañales. Obviamente el pesebre era un lugar sucio, era un lugar maloliente, era el lugar donde surgió el acontecimiento, el nacimiento de Jesús. Y qué triste, ¿no? Que el Rey del universo, el Dios Todopoderoso, aquel que obraba grandes maravillas, aquel que hacía grandes cosas y que hace grandes cosas, por ser Dios con nosotros, por formar parte de la humanidad, por salvar a la humanidad, vino a nacer en un pesebre. Lo interesante es que como Dios no hace nada en secreto, dice la Biblia, que salió un coro de ángeles y comenzaron a cantar: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Venía la salvación, venía la paz, por eso había gloria a las alturas, por eso había un momento de alegría, de gozo. La esperanza del mundo perdido había llegado, Cristo Jesús. ¿Sabes? Los pastores inmediatamente se encaminaron para llegar donde estaba Jesús. Y siguiendo las indicaciones que el ángel le había dado, llegaron allí, a aquel pesebre. Pero no se quedaron callados. La venida de Jesús no fue un evento aislado, fue un evento donde muchas personas se enteraron de que el Mesías había venido. De hecho, dice la palabra del Señor que ellos vinieron prestamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y dice que al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. En otras palabras, ellos comenzaron a divulgar: nació el Mesías, nació el Salvador, nació el Cristo. Me imagino a ellos contando la experiencia de haber visto el ángel, de haber visto el coro de ángeles. Fue un evento especial. Nosotros podemos tener esa linda experiencia, la experiencia de los pastores, de encontrarnos con Dios, con nosotros, con el Salvador del mundo. ¿Qué tal si al comienzo de este año, con nuevas expectativas, dejando todo ese año 2020 que tantas luchas nos trajo, nosotros podamos entonces comenzar una nueva experiencia con Jesús? Aparte de ese personaje o de esos personajes, varios pastores, también hay otros dos personajes que quisiera compartir con ustedes. En el capítulo 2 de Lucas, como mencioné, Lucas habla bastante acerca de esos episodios que marcaron el nacimiento de Jesús. Y desde el versículo 25 hasta el 32, David, si puedes leer con nosotros esos dos episodios tan interesantes de esos dos personajes que también estuvieron envueltos o involucrados en esta experiencia del nacimiento de Jesús. Sí, nos dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. 8 días después del nacimiento de Jesús, la costumbre era presentarlo delante de Dios en el templo. Y Jesús, siendo el varón, como dice la palabra del Señor allí, aquel que era primogénito dentro del marco de María, allí dice la palabra del Señor que había un hombre de nombre Simeón. Y este hombre tiene unas características bien hermosas, bien importantes. Dice que este hombre era justo, era piadoso, esperaba la consolación de Israel. En otras palabras, estaba esperando ese momento maravilloso cuando Jesús iba a venir por primera vez.
y también dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Por lo tanto, él tenía una comunión profunda con el Señor. Y cuando iba a llegar el momento del nacimiento de Jesús, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo le dijo que no moriría sin ver al Mesías. Y obviamente, movido por el Espíritu Santo, él llega allí al lugar del templo. Lo que el sacerdote que estaba allí no se dio cuenta, que quien estaba presentando era al Rey del universo, al Rey de reyes y Señor de señores. Allí Simeón se dio cuenta quién era. Y públicamente allí levanta al niño y dice que comienza a establecer un momento de bendición para el niño y para sus padres. Y lo tomó en sus brazos, cual sacerdote tomaba al niño y lo bendecía. Y dice que comenzó a decir: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Ahora él comienza allí nuevamente a expresar que quien estaba allí no era un niño común. Comienza a hablar que el que estaba allí era el Rey de reyes, Señor de señores, la salvación, la revelación para los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. Simeón, un hombre que vivió esperando ese maravilloso momento, tuvo el privilegio de tener en sus brazos a ese hermoso niño, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. El otro personaje que enmarca también dentro de esta historia en el mismo capítulo, ahora David leyendo allí el versículo de los versículos 36 al 38, nos habla de una mujer que también estaba esperando a Jesús y que también se encargó de presentar lo que era el Hijo de Dios, el nacimiento del Mesías. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 2, versículos del 36 al 38? Sí. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es bien interesante porque allí llega esta mujer, Ana, una mujer que era avanzada en edad. De igual manera que Simeón, ahora ella se entera que está allí. El Mesías lo reconoce. Inmediatamente dice que esa viuda comenzó a presentar en aquella misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Ella comenzó, aquellos que ella conocía que esperaban la redención de Israel, comenzó a hablarles que el Mesías había llegado. Comenzó a decirles que Jesús, Dios con nosotros, estaba presente. Comenzó en ese momento a divulgar por las calles, en los lugares, que el Mesías había nacido. El pueblo de Israel no estuvo en la ignorancia en el momento en que nació Jesús. El pueblo de Israel recibió el mensaje de los pastores, el mensaje de Simeón, el mensaje de Ana en aquel momento del nacimiento de Jesús. Hoy, de igual manera, nosotros podemos recibir nuestros brazos a Cristo Jesús. Hoy, de igual manera, nosotros podemos hablar del Mesías a otras personas. Dios con nosotros está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Personajes como los pastores, como Simeón y como Ana, fueron claves en esparcir las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Pero no conforme con eso, Dios aún quería alcanzar a toda Jerusalén, que supieran que el Mesías había nacido en el pueblito de Belén. Por ende, también allí Mateo registra otro de los eventos que próximamente se celebra, que es el evento de los sabios de Oriente. Y en el capítulo 2 de Mateo, yo quisiera que también fuéramos a la palabra del Señor. Y allí vamos a leer del capítulo 2 esos primeros 8 versículos que nos dice allí la palabra del Señor acerca de
estos personajes, que la Biblia no dice cuántos son, se dice que son 3 por los regalos que le entregaron a Jesús, pero realmente la Biblia no da un número de personas, tal vez fueron más o fueron menos, no sabemos, simplemente sabemos que llegaron con un propósito especial. Y allí la visita de estos sabios de Oriente, estos magos de Oriente, como se le conocía también, marcan también el conocimiento de muchas personas de que había nacido el Mesías. Como nos dice allí David, el capítulo 2, los primeros 8 versículos. Sí, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Es interesante que en ese momento, cuando llegan los magos del Oriente, como dice la palabra del Señor, llegan y van inmediatamente al rey Herodes a preguntarle. Y dice que cuando el rey Herodes escucha, dice que se turbó y toda Jerusalén con él. En aquel momento toda la ciudad comenzó a hablar, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde vienen estos hombres? ¿Por qué están preguntando por el nacimiento del Mesías? E inmediatamente hubo un revuelo en toda Jerusalén. Así que toda Jerusalén, toda la ciudad, también supo que el Mesías había nacido. ¿Sabes? En aquel momento dice la palabra del Señor que cuando se turbó todo, llamaron a los profetas que conocían, llamaron a los sacerdotes, perdón, que conocían allí aquellas profecías. Y dice que le preguntaron dónde iban a ser, ellos sabían dónde iban a ser el Mesías. Tenían el testimonio de los pastores, tenían el testimonio de Simeón, tenían el testimonio de Ana y ahora tienen el testimonio de unos extranjeros que vienen proclamando que el Mesías había nacido. Por lo tanto, ellos dicen en Belén de Judea, allí ha de nacer el Cristo. En Belén de Judea es que nacería la salvación del mundo. Y fueron entonces enviados de una manera, es uno de los capítulos tristes que presenta el Nuevo Testamento de la Biblia, porque Herodes los envía para que vayan a buscar al niño, para que vayan a encontrarse con el Mesías. Y luego le dice, vayan, averigüen porque yo también quiero adorarle. Sin embargo, era una mentira, era una treta, con la única condición o el único deseo de destruir al Mesías, de rechazar al Mesías. Por lo tanto, en aquel momento, ¿verdad? Hubo la matanza de tantos niños, la matanza de aquellos niños de 2 años y medio, en un momento trágico, en busca de eliminar al Mesías. Sin embargo, no hubo secreto en el momento en que Jesús nació. Sin embargo, no hubo silencio en el momento en que Jesús nació. Toda Jerusalén, toda la comarca, todo lo que estaban alrededor, sabían que había nacido el Mesías, habían escuchado el mensaje del Mesías. Tristemente, muchos lo rechazaron. Tristemente, muchos ignoraron el nacimiento del Mesías. Tristemente, muchos como Herodes quisieron detener el nacimiento del Mesías. Sin embargo, el Dios con nosotros se hizo presente, cumplió su ministerio y nos dio la salvación. Cuando miramos estos personajes, cada uno de ellos, nos damos cuenta que Dios no hace nada en secreto, que Dios realmente en su amor, en su misericordia, decidió dar el mensaje del nacimiento del Mesías a todas estas personas para que no hubiese excusa, para que nadie estuviera en ignorancia de que la salvación, la esperanza de la humanidad, el príncipe de paz, habría nacido. Yo no sé qué estás pensando en estos momentos. Yo no sé qué planes tú tienes para comenzar el año.
Yo no sé cómo será este año, qué dificultades enfrentaremos. No sé tampoco qué eventos ocurrirán y qué rumbo tomará nuestra vida. Si sé algo, yo quiero caminar con el Mesías, con el niño de Belén en mi corazón. Yo quiero caminar con mi Jesús, aquel que me guía todos los días de mi vida. Yo quiero proclamar que ese Dios de amor y misericordia aún está queriendo nacer en la vida y los corazones de los seres humanos. Yo quiero proclamar, como aquellos hombres que vinieron del oriente, que el Mesías ha nacido para darnos salvación. ¿Sabes? De igual manera, nosotros, estudiosos de la Biblia, reconocemos que Jesús volverá otra vez. Es lo que la Biblia dice. Y nos dice la palabra del Señor, cuando leemos Apocalipsis 1:7, que todos lo verán. Nos dice Tesalonicenses que habrá sonido de trompeta. De igual manera, la venida de Jesús tampoco será secreta. Lo más importante de todo es que tú y yo estemos preparados para ese gran encuentro, el encuentro de nuestro Salvador, el encuentro del Mesías, el Rey de Reyes, aquel que vendrá a buscarnos por segunda vez. Si de esta historia yo puedo aprender algo, son 3 cosas básicas y 3 cosas bien importantes. Si de estos personajes yo puedo obtener alguna enseñanza para mi vida espiritual, en primer lugar, aprender que podamos compartir con otros las buenas nuevas del nacimiento de Jesús y también la esperanza de que Jesús volverá. En segundo lugar, el saber que el amor de Dios fue tan grande que se hizo el Dios con nosotros, aquel que quiere acompañarte todos los días de tu vida. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás más alguno porque el Señor estará contigo. Parafraseando lo que dice el Salmo 23. Y finalmente, otra de las cosas que yo puedo aprender es que ese amor de Dios es tan grande que no deja a nadie sin hacerle el llamado a que reconozca que el Mesías vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Que en este nuevo año lleno de expectativas, lleno de inciertos, podamos confiar que de la manera en que el Mesías nos ha conducido, nos conducirá hacia puerto seguro. Simplemente debemos confiar en Él, simplemente debemos clamar a Él y simplemente debemos reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que hará. Aquellos hombres proclamaron, aquellos hombres dijeron, aquellos hombres contaron esa maravillosa historia. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si sientes que aún Dios no ha obrado en tu vida, ríndele tu corazón y Él va a obrar maravillas en tu vida y en tu corazón. Comencemos el año con la esperanza de que Jesús volverá a buscarnos y que estaremos para siempre con Él en un mundo sin pecado, en un mundo sin maldad, en un mundo en el cual nosotros viviremos una eterna época navideña porque el Mesías estará con nosotros, el Salvador que trae gozo y paz a la humanidad. Así que comencemos una nueva experiencia con Jesús cada día. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a ese Jesús que pueda nacer en nuestros corazones? Que se haga Dios no solamente con nosotros, sino Dios en nosotros, habitando en nuestra vida y habitando en nuestros corazones. Vamos a orar al Dios del cielo. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, porque al estudiar tu palabra y al ver ese maravilloso evento del nacimiento de Jesús, de todos aquellos actores que estuvieron en ese momento que proclamaron la venida del Mesías, nos damos cuenta de tu amor, nos damos cuenta de tu misericordia, que viniste a un mundo de maldad y de pecado por el simple hecho o con el simple propósito de darnos la vida eterna, aquellos que te damos la espalda, aquellos que muchas veces te negamos. Señor, queremos comenzar un nuevo año con la esperanza de que habites en nuestros corazones. Si hay alguien que está escuchando en estos momentos, que pueda decidir este año hacer algo diferente, y es confiar en el amor de Dios, abrir el corazón a Jesús para que Jesús habite en el mismo. Oh Padre Celestial, bendice a mi país, bendice a las personas que están llegando, está llegando este mensaje. Y por favor, Señor, que al transitar en esta nueva experiencia de un nuevo año,
sea también la nueva experiencia de caminar contigo cada día. Gracias, mi Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.